Paz para todos ustedes, amigos televidentes de Historia del Futuro, porque para Dios el futuro es historia. Bienvenidos a este nuevo programa que se realiza en la República de El Salvador, Centroamérica, en la ciudad de San Miguel. Iglesia CRET, Cristo Refugio en la Tempestad, le damos la más cordial bienvenida a Historia del Futuro, porque para Dios el futuro es historia. Un fuerte aplauso al Señor, amén. El tema de esta oportunidad es un tema trascendental, importantísimo. El juicio final y el fin del mundo. ¿Qué tema, no? Hoy en día se está hablando mucho acerca del fin del mundo. Principalmente acá en Centroamérica, en este país, El Salvador, se desarrolló hace siglos atrás la famosa cultura maya. Ni qué decir en el país de mi amado hermano Abraham Díaz, Guatemala, donde las ruinas mayas, Chichén Itzá, toda esa región se ha visto poblada por este pueblo aborigen, que dicho sea de paso, vivió el ocaso de su cultura cuando los españoles descubren América. O sea, a la llegada de los españoles ya los mayas estaban en declive. La cultura maya pervivió durante muchos siglos, dejó muchos legados, principalmente en la ciencia de la astronomía. Ojo, astronomía, la ciencia que estudia las constelaciones y los astros celestiales. Los mayas habían descubierto muchas cosas, los planos cartesianos del cielo, pudieron conocer planetas que después de muchos siglos la ciencia ratificó su existencia. Pero los mayas se les imputa hoy en el siglo XXI el haber lanzado profecías que describen el final de los tiempos. Se dice que los mayas profetizaron el fin del mundo. Tales cosas no son ciertas. Los mayas hablaron de astronomía, no de astrología. La astrología más tiene que ver con la hechicería y con la brujería. El hacer depender la vida y el destino del ser humano de lo que supuestamente dicen los astros del cielo. Esta falsedad ha tomado fuerza en los últimos años, donde muchos habilidosos, expertos, fantasiosos, pseudoescritores y pseudointelectualoides se dedicaron a hacerse ricos escribiendo cualquier antojadiza barbaridad e imputando a los mayas el haber lanzado profecías. Lo único que yo les puedo decir es que si aquellos mayas se levantaran de la tumba y les pasaran un garrote, les partirían la cabeza a estos pseudoescritores por haber y estar mintiendo en nombre de aquellos que no pueden defenderse porque ya están muertos. Y como el papel aguanta todo, a los mayas les están haciendo decir lo que no han dicho. Los mayas nunca predijeron un fin del mundo para el año 2012. Pero se habla de otro personaje en la historia, Michel de Notre Dame, Nostradamus, un médico francés, al cual se le atribuye también la capacidad, el talento sobrenatural para presagiar el futuro. Lo cierto es que la Biblia nunca, bajo ninguna perspectiva, permite ni siquiera que el ser humano se atreva a poner fechas a los acontecimientos proféticos. La Biblia condena a rajatabla el que algún predicador o algún filósofo, algún estudioso, erudito, intelectualoide o loco se le ocurra lanzar fechas presagiando el fin de los tiempos. La misma Biblia lo condena. Leo Mateo capítulo 24, versículo 36. Pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Textual, contundente, no hay nada que decir. El día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo, mucho menos los mayas, peor Nostradamus. Si la Biblia, siendo la palabra de Dios, y Yeshua, Jesús, el mismísimo Mesías, Hijo de Dios, dice, ni yo sé, solo mi Padre, imagínense. Él está diciendo, solo mi Padre, solo mi Padre. Ahora, yo le hago una pregunta aquí. ¿Será que Jesús sabe cuándo es el fin del mundo? ¿Será que Jesús conoce el final de los tiempos? De acuerdo a este versículo bíblico,
vuelvo a leerlo, Mateo capítulo 24, versículo 36, ni aún los ángeles del cielo, sino, tome esta cuenta, solo mi Padre, solo, habla de exclusividad. Aparentemente, a la luz de este versículo, Jesús no sabe cuándo es el fin del mundo. Yeshua no sabe cuándo es el juicio final. Pero aquí hay que entender algo. Cuando Yeshua lanza estas palabras, en Mateo capítulo 24, todavía él no había muerto, no había resucitado. Pero cuando resucita, Jesús dice otra cosa. ¿Qué dijo él? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Textual. ¿Qué quiere decir eso? Que sí lo sabe. ¿Y cómo podemos saber que Jesús sabe? Cuando él dice, he aquí que yo vengo pronto. ¿Cómo sabe que es pronto si no lo sabe? Claro que sabe. Él sí sabe. ¿Cómo es eso? Entonces hay una contradicción. No. Jesús habló como humano en Mateo 24, como siervo. Pero luego de resucitar y vencer la muerte, ya no habla como humano o siervo, habla como Rey de Reyes, Señor de Señores. Toma control y autoridad sobre la creación. Esto es importante entender. Toma poder y autoridad sobre toda la creación que se sujeta a él. Retoma el poderío del universo. Yo recientemente hice una conferencia acá en este lugar, que la recomiendo y la vean en internet, Dios amo y creador del universo, donde demuestro que Yeshua, Jesús, junto con el Padre crearon. Son coeternos y co-creadores. Y obviamente en la prédica que hice sobre los ángeles, también demostramos abiertamente que el mismo Jesús estuvo creando a los ángeles del cielo. Pero hay que ser en esto claro y contundente para demostrar este tema de la resurrección del Mesías y su declaración contundente sobre el fin de los tiempos. Mateo 9, versículo 6. Mateo 9, 6. Hay una declaración que quiero comprobar. Permítame un segundo, por favor. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra, mire, para perdonar pecados, perdona pecados, tiene potestad, pero después se levanta y dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ahora, sin más preámbulo, hablemos del orden profético de acontecimientos que se darán lugar en el fin de los tiempos. Luego de la famosa y cruenta batalla del Armagedón, la terrible y temible batalla del Armagedón al final de los días en Israel, el Mesías regresará y tendrá lugar la segunda venida cuando se cumplan las palabras dichas por el profeta Zacarías o Zecarías en hebreo, que dice, he aquí el Señor descenderá sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá. El Hijo de Dios regresará a Jerusalén, y de acuerdo a Isaías capítulo 2, versículo 2, Jerusalén se convertirá en el centro espiritual, político y religioso del mundo entero, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Y durante 1000 años el Hijo de Dios gobernará el mundo desde Jerusalén. 1000 años gobernará el mundo el Hijo de Dios desde Jerusalén. En esos 1000 años el diablo, Satán, estará preso. Y vamos a ese punto de partida, por favor, para el mensaje de este momento. Vi además a un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Sujetó al dragón, a aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo encadenó por 1000 años. Lo arrojó al abismo, lo encerró y tapó la salida para que no engañara más a las naciones, hasta que se cumplieran los 1000 años. Después habrá de ser soltado por algún tiempo. Cuando se cumplan los 1000 años, Satanás será liberado de su prisión y saldrá para engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlas para la batalla. Su número será como el de las arenas del mar. Marcharán a lo largo y a lo ancho de la tierra y rodearán el campamento del pueblo de Dios, la ciudad que Él ama. Pero caerá fuego del cielo y los consumirá por completo. El diablo que los había engañado será arrojado al lago de fuego y azufre,
donde también habrán sido arrojados la bestia y el falso profeta. Allí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Mientras el diablo está preso bajo tierra en el abismo, el Hijo de Dios está gobernando la tierra, el mundo entero. Esta batalla de Gog y Magog de Apocalipsis no es la batalla Gog y Magog de Ezequiel 38-39, son dos diferentes guerras, no la confunda. En Ezequiel 38 y 39 es Dios quien provoca la batalla, aquí es el diablo. Esa es una de las diferencias. La batalla de Gog y Magog termina con la destrucción de los ejércitos de Rusia y de las naciones árabes, que serán calcinadas por un fogonazo mandado por Dios. Y después de eso continuará la tribulación, el Apocalipsis. ¿Qué es el lago de fuego? ¿Lo mismo que el infierno? No. El infierno está en las profundidades del planeta Tierra. Debajo de la corteza terrestre y debajo de la profundidad del mar se encuentra ubicado el infierno, un lugar de tormento que está trabajando en este tiempo y recibe las almas de todos los condenados, de todos los rebeldes. La Biblia lo llama Sheol en el hebreo o lo llama Hades en el griego. El infierno está en el corazón de la tierra. El Hijo de Dios dijo en Mateo 12:40, es necesario que el Hijo del Hombre, así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el gran pez, así el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el centro de la tierra. O sea que el infierno está en las profundidades de la tierra. A mí me ha sorprendido ver algunos videos en internet de predicadores perversos y locos que salen a refutar nuestras enseñanzas y dicen que el infierno no existe y todavía se autodeclaran evangélicos y no son evangélicos, son locos. O si quiere, testigo de Jehová disfrazado de evangélico. Y los que no crean en el infierno, tranquilos, no se preocupe, van a creer cuando ya estén ahí dentro. Todos creen. No, a mí me dicen, David Diamond, están diciendo que usted es un falso profeta porque usted predica del infierno. Yo le digo, no te hagas problema, tranquilo. Yo no necesito ni salir a rebatir eso. Tranquilo. El que lee la Biblia sabe que hay infierno. Y el que lee la Biblia y desmiente la Biblia y dice que no hay infierno, va a creer cuando ya esté ahí dentro, porque todo blasfemo termina ahí. No se preocupe. Mire, esta gente dice que no hay un infierno, pero el infierno está en el centro de la tierra. Yo he hecho una serie de 7 programas televisivos que ustedes los pueden ver en internet, que se llama Vida después de la muerte. Los pueden descargar gratuitamente de internet. Por eso no voy a detallar el infierno. Pero el lago de fuego es un lugar diferente. El lago de fuego nadie sabe dónde está. Nadie tiene la menor idea de dónde se encuentra. Pero aquí abajo de la tierra no está. No está dentro del planeta. Está lejos. Entre la tierra y el cielo en algún lugar anda metido el lago de fuego. Nadie lo sabe. ¿Quiénes serán los primeros en llegar al lago de fuego? Es la gran pregunta del millón. Al infierno llegan todos los rebeldes. Todos los rebeldes llegan. Uno de ellos fue Coré, cuando la tierra se abrió. Cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto. Esos cayeron de cabeza en el infierno. Seol, la tierra se abrió. Vea que desde la antigüedad el infierno recibe las almas de los rebeldes. La pregunta es, si el infierno está debajo de la tierra, ¿qué es el lago de fuego? ¿Qué es en sí el lago de fuego? Mire, los primeros en inaugurar el lago de fuego serán el anticristo y el falso profeta. Compruébelo. Apocalipsis capítulo 19. Cuando tiene lugar la batalla del Armagedón y el Hijo de Dios regresa a la tierra, regresa a Jerusalén, dice Apocalipsis 19:19. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Anticristo y falso profeta los agarran del pescuezo y los lanzan al lago de fuego. No al infierno, al lago de fuego. Tan terribles serán las maldades que hagan el anticristo y el falso profeta, que Dios ha determinado mandarlos primerito a ellos dos, solitos, para que estrenen el lago de fuego.
Los primeros dos en llegar al lago de fuego son anticristo y falsos profetas por 1000 años. Y luego de los 1000 años llega el tercer visitante ahí dentro. Lo tienen que esperar 1000 años a que el diablo caiga con ellos al lago de fuego. La pregunta es, ¿y qué pasa con los humanos y el lago de fuego? ¿Qué relación hay? Hemos visto anticristo y falso profeta y diablo metidos en el lago de fuego. La pregunta es, ¿qué va a pasar con la humanidad? Mis hermanos, el fin del mundo y el lago de fuego y el juicio final son tres elementos claros y contundentes que obran en el final de los tiempos. Yo siempre me burlo del diablo. Cuando el diablo quiere hacer daño a una persona, le recuerda su pasado. El diablo viene y te dice, ¿y tú cómo me vienes a predicar la palabra de Dios si tú eras un borracho, eras un drogadicto, un malviviente y me vas a venir a predicar tú? El diablo viene y te recuerda tu pasado para dañarte la autoestima. ¿Tú sabes qué tiene que hacer con el diablo? Recuérdale su futuro. Ese sinvergüenza no tiene solución. A nosotros Dios nos perdonó el pasado, al diablo no lo perdonarán en el futuro. ¿Cuántos alaban a Dios? Ese está sentenciado. Luego vi un gran trono blanco y a alguien que estaba sentado en él. De su presencia huyeron la tierra y el cielo sin dejar rastro alguno. Vi también a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Se abrieron unos libros y luego otro, que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho, conforme a lo que estaba escrito en los libros. El mar devolvió sus muertos, la muerte y el infierno devolvieron los suyos, y cada uno fue juzgado según lo que había hecho. La muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego. Este lago de fuego es la muerte segunda. Aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida era arrojado al lago de fuego. Se siente el Hijo de Dios en su trono y se produce en ese mismo momento fin del mundo. Mire, los mayas estaban equivocados si es de que les atribuyeron algo. Nostradamus también. El fin del mundo no puede llegar, escuche, el fin del mundo no puede llegar mientras el Hijo de Dios no haya gobernado la tierra por 1000 años y el diablo termine en el lago de fuego. En el momento en que el Hijo de Dios se siente en su trono para juzgar a la humanidad, se produce el fin del mundo. En ese mismo instante termina el fin del mundo, se produce el fin del mundo. Y se cumplen las palabras dichas por el Hijo de Dios. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Cielo y tierra pasarán. El cielo y la tierra terminarán, dejarán de existir. ¿Y cuándo dejarán de existir? El día del juicio final. Dios arrasa con la creación de la tierra, arrasa con la creación del primer cielo, no el tercer cielo. El primer cielo termina. El tercer cielo queda en pie porque ahí está el trono de Dios. Ahora mire, escúcheme, tome en cuenta lo siguiente. Huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. ¿Cuáles libros? Cada persona tiene un libro en el cielo, un archivo personal, donde Dios tiene todo anotado. Todo. Lo que piensas, lo que sientes, lo que hablas, lo que callaste, lo que no dijiste, lo que sentiste y no expresaste, lo que hiciste o dejaste de hacer. Todo está escrito en ese libro. Con fecha, hora y acción. No está escrito solo lo que hiciste, sino lo que pensaste y lo que hablaste. Para que se cumplan las palabras dichas por Jesús que dijo: de cierto os digo,
que toda palabra que los hombres hablen, toda palabra ociosa que los hombres hablen, de ella darán cuenta en el día del juicio, dijo. Oh, de cada palabra ociosa, de cada palabra, de cada frase, todo está anotado. Darán cuenta. Y los libros fueron abiertos, o sea, los libros personales de cada persona a ser juzgada. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Ese es otro libro, diferente. Ahí está otra cosa anotada. Y fueron juzgados los muertos, mire, por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Vea, los libros contienen las obras de cada persona y el libro de la vida solamente el nombre. Pero mire el tremendo problema que se van a encontrar. Y mire quiénes aparecen ahí. El mar entregó a los muertos que habían en él. La gente del Titanic, ¿cuándo va a salir? 100 años y están bajo el agua sus cuerpos. Pero muchos de ellos murieron en pecado y se fueron al infierno. ¿Cuándo van a salir de ahí? El día del juicio final. Saldrán a juicio la gente que murió en el mar, o que se ahogaron, o se suicidaron, o como quiera. Y la muerte y el infierno, mire, la muerte y el infierno. La Biblia dice textualmente, y el postrer enemigo a vencer es la muerte. La muerte y el infierno, mire, el Hades, entregaron los muertos que había en ellos. ¿Qué quiere decir esto? Mis hermanos, escúcheme bien, póngame mucha atención en esto. Si el infierno está debajo de la tierra y la tierra es destruida en el fin del mundo, desaparece el planeta, atiéndame, el infierno mismo tiene que desaparecer. Al desaparecer lo que está en la superficie de la tierra y desaparecer la tierra, desaparece el infierno. ¿Y qué hacemos en ese momento con las almas que están en el infierno? La pregunta del millón. Tienen que salir del infierno. O sea, el infierno se vaciará. ¿Usted me está diciendo, doctor Diamond, que el infierno no es definitivo? No lo es. El infierno es temporal. Recibe almas solo hasta el día del juicio final o fin del mundo. Ese día las almas saldrán del infierno y tendrán que pararse delante de Dios. Miren lo que dice. Y el mar y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el infierno, el Hades, mire, el infierno, fueron lanzados, ¿dónde? Al lago de fuego. Deténgase. Ah, ya vamos entendiendo. ¿Cómo podemos comparar? Usemos de ejemplo a las suegras. Cuando las suegras barren la casa, están barriendo con la escoba, que lo más afín, la escoba, no para volar, sino para barrer, no me tome mal. Las suegras están barriendo la casa, recogen la basura del piso, alzan el alzabasura y la meten a una caneca, a un basurero, ¿no es cierto? Ahí cargan. Eso equivale al infierno. Pero llega el día en el cual la caneca de basura también se envejece. Llega un momento en que tiene tantos huecos y está tan mal, tan destrozado el basurero, que deciden agarrar basura y caneca, tirarla al camión de la basura que está pasando, bolsa y todo, ¿o no? Ya, ese es el lago de fuego. El camión de la basura. ¿Me entendés el ejemplo? O sea que el infierno es, por así decirlo, un basurero que recibe las almas de los rebeldes temporalmente. Pero llegará el día en que llegue el fin del mundo y las almas, más el basurero, ¡fum!, al lago de fuego, todos adentro. ¿Ahora me entendió? Voy en orden. Primero en llegar al lago de fuego e inaugurarlo, anticristo y falso profeta. Tercero en llegar, diablo. Cuarto ser que llega al lago de fuego. Cuarta cosa que llega al lago de fuego, la muerte. Y quinto, el infierno. En ese orden. Son los 5 primeros en habitar el lago de fuego. Anticristo, falso profeta, luego el diablo, posteriormente la muerte y el infierno. Esto se conoce como la muerte segunda. ¿Cómo puede ser esto? Muerte segunda. Sí, mi amigo. La muerte primera es llegar al infierno, no llegar a la tumba. Y la muerte segunda es pasar del infierno al lago de fuego. Esa es la muerte segunda. ¿Me entendió? Como decía en una conferencia mi amigo el pastor Arturo Norero,
Escuche. Los verdaderos hijos de Dios morimos una vez y nacemos dos veces. Llega la hora de que un creyente muere y se va a la tumba. Pero primero nació de su mamá, pero para entrar al cielo tuvo que nacer de Dios, nacer de nuevo. En cambio, los rebeldes funcionan al revés. A los rebeldes les pasa que nacen de su mamá una vez, se mueren y se van al infierno, primera muerte, y del infierno los mandan al lago de fuego, muerte segunda. Ahora escuche, vea el tema. Ocurre esto, se produce el famoso juicio final. Bien, ¿quiénes van a ir? Mire, ¿quiénes van a ir a este terrible lugar llamado el lago de fuego? ¿Quiénes les toca ir? Vamos a ver enseguida. Mire, versículo 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. O sea, los que no son salvos, los que no recibieron el perdón de pecados, todos ellos van al lago de fuego. Pero tome en cuenta algo, por favor, quiero que me preste atención. Hay un verbo que a mí me llama la atención, que se repite en el Apocalipsis muy permanentemente cuando estamos hablando de este tema. En el Apocalipsis 22, cuando agarran al diablo, dice, lo arrojó al abismo. Posteriormente dice, en el Apocalipsis 20:10, al diablo dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago que arde con fuego y azufre. Y si usted retrocede al Apocalipsis 19:20, cuando agarran al anticristo y al falso profeta, mire el verbo que utilizan. Anticristo y falso profeta. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago que arde con fuego y azufre. Y ahora mire lo que pasa con esto. Tremendo. Apocalipsis 20:14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados. Y vea 20:15. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado. ¿Vio? ¿Qué significa la palabra lanzar? Botarlo. O sea, no es de que va a venir un ángel y le va a decir, distinguido rebelde, te voy a acompañar hasta el lago de fuego, vamos a tomar asiento ahí, te voy a dejar bien ubicadito, bien cómodo, para que la pases chévere, por la eternidad a gusto. No, 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 no. Mire el verbo que utiliza, lanzar. Lanzarlos. Implica una actitud de ¿qué? De ira, de enojo de aquel que lanza algo. No lo envía, no le dice anda por allá. No, 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 porque no va a querer ir, porque va a ver lo que le espera. Tremendo fogonazo ahí, ¿qué cree que va a echar de buena voluntad? No, la gente no va a querer ir, no van a querer entrar a las buenas. ¿Quién los lanza? Es la pregunta del millón. Todo indica que este trabajo lamentable y desagradable lo tendrán que hacer los ángeles. Van a tener que agarrar a las personas y lanzarlas con violencia al lago de fuego. Porque ellos de a buenas no van a querer entrar. Es tan terrible lo que les espera y ellos lo van a ver, que no van a querer entrar al lago de fuego. La pregunta es, ¿y por qué los mandan al lago de fuego? ¿Qué hicieron estas personas? En vida no aceptaron el Evangelio. Y voy a entrar a una rápida dramatización, si me lo permite. Se muere Perico de los Palotes. Pero antes de morirse Perico, estaba en la iglesia escuchando la prédica del pastor Vidal Alvarado. Escuchando una prédica. El pastor Vidal Alvarado lanza un mensaje acerca del arrepentimiento, el perdón de pecados, la salvación y la vida eterna. Habla del cielo, la nueva Jerusalén, y también habla del infierno. Y este Perico de los Palotes vino acompañando a unos amigos aquí a la iglesia y dice ese pastor, no le haga caso, es un loco, ¿cómo que infierno? El infierno no existe, la vida se vive una vez, hay que disfrutarla. La vida es un carnaval, azúcar, como decía la Celia Cruz.
Azúcar, negrito. Ahora la Celia Cruz dice azufre, diablito. Está ahí abajo. Por bruja. Porque ella era bruja. Bueno. Ahora escuche. Lo cierto es que Perico de los Palotes sale burlándose del pastor Vidal Alvarado. Pero él lo que no entiende es que al burlarse del predicador no se burló del predicador. Jesús dijo, el que a vosotros os rechaza, a mí me rechaza y rechaza a mi Padre. Uy, uy, uy. Se fregó. Terrible problema. Se arruinó. Y ocurre lo siguiente, escuche. Esta persona dice, va y por favor no me vuelvas a llevar a tu iglesia, son unos fanáticos locos que gritan mucho. No, ya no quiero ir a esa iglesia, no, y no me vengas a hablar del infierno, más bien vamos a hablar de otro tema. Y Perico de los Palotes, después de almorzar con los hermanitos de la iglesia que los traen de visita al culto, Perico va y se encuentra con que juega el Águila en el estadio de San Miguel contra el Firpo. Y después de ver la derrota de su equipucho, el Águila, equipo más malo, ya para ser hincha de ese equipo hay que ser un suicida, compadre. Nunca ganan. Bueno, vuelvo al tema. Escuchen. Y se van al estadio y su equipo pierde. Y de decepción se va a pegar la borrachera campal. Se pega la buena borrachera, se va de rumba. Se va a bailar y se va a chupar aquí al final de la avenida Roosevelt. Buena borrachera. Pero está tan perdido en el alcohol, el borrachito, que a las 2 de la mañana se para en plena vía a Santa Rosa de Lima y no se da cuenta que viene un tráiler a toda velocidad. Y puré de borracho. Pasa el tráiler, la tractomula, con 18 ruedas por encima del borracho. Tremendo. La pregunta es, ¿dónde va esa alma del borrachito? La Biblia dice, ningún borracho heredará el reino de Dios. Rechaza el evangelio y se va de cabeza al infierno. Al infierno. Los ángeles del infierno lo agarran y se lo llevan para abajo. La Biblia dice en Proverbios 15:24, el camino del entendido es hacia arriba para apartarse del Seol que está abajo, del infierno. Y la Biblia dice en el libro de Job que todos los días el Seol arrebata a los pecadores. Así como habrá arrebatamiento de la iglesia, el cielo arrebata a los santos, el infierno se lleva a los rebeldes. Dice Job, el infierno, el Seol, todos los días arrebata a los rebeldes, se los lleva para abajo. Escuche. Este borracho llega al infierno y lo primero que hace es quitársele la borrachera del susto al ver el fuego ahí dentro. ¿En serio? Y ese momento se da cuenta que lo que el pastor Vidal Alvarado había predicado en la tarde era verdad. Y lo ve en vivo y en directo. Y el más grande tormento de ese borracho es que en la mañana Dios le habló y le dijo que había un cielo y un infierno y era su última oportunidad y no la aprovechó. Se burló del Dios, se burló de su palabra, se burló del predicador, se burló del mensaje y terminó burlándose de sí mismo porque terminó condenado. Y ahora el que se burla de él es el diablo que lo tiene metido adentro. Y comienza el tormento de ese borracho. En el infierno el diablo atormenta a los rebeldes. Pero ocurre y surge la pregunta. Ahora, ese borrachito que puede morirse esta noche, ¿hasta cuándo va a estar en el infierno sufriendo? Hasta el fin del mundo, juicio final. Uy, mire lo que le falta. Por lo menos le falta más de 1000 años ya. De ahorita le falta 1000 años por lo menos. 1000 años y más. Va a estar en el infierno. Pero llegará el día en que ese borracho saldrá del infierno y tendrá que pararse delante de Dios. ¿Me está escuchando? Tendrá que pararse delante de Dios. Y no va a llegar borracho, va a llegar asustado. Y le va a decir, Dios mío, ten misericordia de mí. He estado por más de 1000 años en el infierno. Y el Señor le dirá, Tito, tú naciste en la República del Salvador, tal fecha, tus padres fueron tales, tu madre fue tal, tus hermanos fueron tales, esta fue tu vida. Y tu primer pecado fue a los 3 años, le rompiste la cabeza a tu hermano con un vaso. A propósito, tú lo llamaste travesura, pero fue maldad. Y había maldad en tu corazón. Y empieza Dios a decirle toda la historia, todo su pecado, toda su maldad.
Y el Señor le dirá en aquel día: perico de los palotes, has estado en el infierno, pese a que te di tantas oportunidades de ser salvo. Muchas veces te predicaron mi palabra y tú te burlaste y la rechazaste. La última vez que te predicaron fue el 29 de abril del año 2012. El pastor Vidal Alvarado habló de la verdad de la vida, del infierno y de la salvación. Y tú te burlaste. Y esa noche moriste a tal hora en la carretera, atropellado. Y mi palabra dice que ningún borracho heredará el reino de Dios. Y yo no puedo ser burlado. Por eso llegaste al infierno. Pero te tengo una mala noticia. Tu nombre no figura en el libro de la vida. ¿Qué cree que hará ese borracho? Suplicar. Misericordia, por favor, no más. No más tormento, no. Y se cumplirán las palabras dichas por Jesús. Apartaos de mí, malditos, al lago de fuego preparado para el diablo y sus ángeles. Imaginen. Sentencia definitiva. ¿Cómo cree que va a reaccionar ese borracho? Él no va a decir, bueno, me voy. No, no, no. De acuerdo a este pasaje bíblico, dice que un ángel lo tendrá que agarrar y lo lanzará al lago de fuego. Nadie, ni siquiera el anticristo y el falso profeta, ni siquiera Satanás, entran de buena voluntad al lago de fuego. Ellos mismos tienen que ser lanzados, dice. Imagínese el borracho. Le espera la condenación eterna en el lago de fuego. Será lanzado, impulsado por la fuerza contra el lago de fuego. ¿Quiénes no entrarán al cielo y quiénes sí al lago de fuego? Vamos a este pasaje bíblico, Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes y los incrédulos, los abominables. ¿Quiénes son los abominables? Los que cometen pecados aberrantes. ¿Qué es un pecado aberrante? Tener sexo con la madre, tener sexo con el papá, tener sexo con el abuelo, tener sexo con un niño, violar a tu propio hijo, a tu hija. Eso es abominable. Los incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, brujos, hechiceros, chamanes, todos estos, apóstoles de la prosperidad, todos que son la misma cosa. Los idólatras, ahí marchan los católicos por ahí. Y todos los mentirosos tendrán su parte, mire, su parte, su herencia, en el lago que arde con fuego y azufre. Esta es la muerte segunda. La pregunta es, ¿cuándo Perico de los Palotes experimentó la muerte primera? El día que la tractomula lo atropella, el tráiler lo atropella y se muere borracho y se va al infierno. Muerte primera. Y muerte segunda es cuando del juicio final, ¡fum!, lo lanzan para el lago de fuego. Muerte segunda. ¿Quiénes más van a ir a terminar ahí? Apocalipsis 20:15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado. Otra vez la palabra, lanzado. Mire usted. Y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Y Jesucristo habló del lago de fuego y dijo, e irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Lo dijo en Mateo 25:46. Este lugar llamado el lago de fuego está reservado para todos los rebeldes, todos los perversos. Toda la gente que rechazó la salvación de Dios. No solamente desde que el Mesías vino, murió y resucitó. No, 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 no. Al lago de fuego van a llegar todos los rebeldes, todos los que rechazaron a Dios, todos los que no quisieron el perdón de Dios y le dieron la espalda. Desde la época de Adán hasta el fin del mundo, todos los humanos rebeldes llegarán a este lugar que arde con fuego y azufre por todos los siglos de los siglos. Ellos terminarán aquí, en ese lago de fuego, mientras los justos saldrán a vida eterna. ¿Cuántos alaban a Dios? Ahora mire. Ellos van a ir a juicio final. Ahora la pregunta es, ¿quiénes llegan al juicio final? Ahí está el terror de los hermanos. Y dice la pregunta, ¿y cuándo Dios nos va a juzgar a nosotros? ¿Cuándo Dios nos va a juzgar a nosotros, la iglesia? No, no, no. No hay que confundir y tengo que ser claro en esto, atiéndame. La iglesia no llegará al juicio final. No. O sea que nosotros no vamos a estar ahí. No. No vamos a estar ahí. ¿Cómo que no? No, no. La iglesia, cuando es arrebatada por Jesucristo, se va al cielo. Y lo primero que hace el Señor es llamar a juicio a cada pastor y a cada creyente.
y no para condenarles, sino para recompensar y premiar. Esto se conoce como el tribunal de Cristo. La iglesia va al tribunal de Cristo luego del arrebatamiento. Fundador del Ministerio Evangelístico Internacional Kedushá, Santidad, presenta Jerusalén y la Tierra Prometida, el plan de Dios para Israel y el fin de los tiempos en Historia del Futuro. ¿Quiénes irán al lago de fuego? Apocalipsis capítulo 22, versículo 15. Mas los perros estarán fuera. ¿Quiénes son estos perros? Los guau guau. Lo que llaman aquí chucho. Así dicen, ¿no? Bueno, no está hablando de ellos. No está hablando de ese animal cuadrúpedo que ladra. No. Está hablando de los falsos apóstoles, falsos profetas, los falsos hermanos, los mutiladores del cuerpo, la iglesia. Está hablando de los lobos disfrazados de ovejo. Guardaos de los perros, dice Filipenses. Habla de los falsos profetas, falsos hermanos. Los hechiceros, fornicarios, homicidas, idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Ellos van a ir al lago de fuego. Ahora, ¿qué es el juicio final como tal? ¿Qué es el juicio final? Quiero que me vaya entendiendo esto, por favor, porque es un tema bastante interesante. El juicio final es el día en el cual Dios llamará a sentencia a todos los rebeldes de la historia, todos los rebeldes. Dios determinó un día para juzgar a la humanidad. Estamos con el libro Historia del Futuro, página 297. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, 30, 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dios manda que la gente se arrepienta, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por medio de aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. O sea, escúcheme, no será Dios el Padre el que juzgue al mundo y al diablo, no. Es el Hijo. Todo juicio ha sido dado al Hijo, dice la Biblia. Todo juicio ha sido dado al Hijo. Hebreos 9:27. De la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de la muerte, juicio. Y quiero hacer una aclaración. Hay gente que ha muerto más de una vez. Sí, Lázaro. Jesús lo resucitó de la tumba, ¿o no? Pero ahorita Lázaro ya se ha vuelto a morir, pues. Ya no está vivo, está muerto. Pero la norma es que una persona fallezca una vez y a juicio. Ahora, ese juicio lo hará el Mesías, el Hijo de Dios. Él será encargado, el juez supremo, el que se sentará en el trono para juzgar. Juan capítulo 5, versículos 22 y 23. El Padre a nadie juzga, sino que todo juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Es más, Mateo 5, 26, 29. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad para hacer juicio, por cuanto es el Hijo del hombre, el Hijo de los humanos. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en las tumbas o sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. O sea que Jesús llamará a los muertos para que se presenten ante Él y los juzgará. Ahora, ¿dónde será este juicio? ¿En qué lugar? En el cielo. En la parte superior del cielo. En el segundo o tercer cielo. Apocalipsis 20, 11, 13. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, es decir, el Hijo de Dios, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, todos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, como habíamos visto. ¿Qué características tendrá este juicio? Será un juicio justo. Ahí no ¿qué te digo yo? El acusado, escúcheme, el acusado no va a poder llamar a un abogado para que le defienda. No. Es cara a cara ante Dios. No hay abogado defensor. No hay alegato.
No hay plata que pueda sobornar a ese juez. El juicio es justo. No hay forma de escapar del juicio de Dios. Mire, Apocalipsis 2:23. A sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según sus obras. O sea, mijito, no hay nada escondido de nuestro corazón ante los ojos de aquel que reina para siempre. Nada. Él juzgará los secretos más profundos del corazón y la mente. Su juicio será perfecto y justo. Mire la Biblia, Mateo 10, verso 26-27. Así que no temáis, porque no hay nada encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís decid al oído, proclamadlo desde las azoteas. O sea, mire, todo saldrá a luz este día de juicio. Y mire lo que les decía hace un momento. Mire, será tan minucioso, tan detallista el juicio final, que podemos concluir con estas palabras. Mateo 12, 36, 37. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Ahora miren. Vi también a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Se abrieron unos libros y luego otro, que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho, conforme a lo que estaba escrito en los libros. El mar devolvió sus muertos, la muerte y el infierno devolvieron los suyos, y cada uno fue juzgado según lo que había hecho. La muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego. Este lago de fuego es la muerte segunda. Aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida era arrojado al lago de fuego. ¿Quiénes más van a ir al lago de fuego? La lista es larga. Primera de Corintios 6, 19, 20. Escuche bien. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Gálatas 5, 19. Manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, hechicería, idolatría, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. Acerca de los cuales os amonesto, que ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, porque Dios es un fuego consumidor que ha de devorar a sus adversarios. Hebreos 12, 19, 20. Ahora, escúcheme esto. ¿Quiénes más van al lago de fuego? Esto es importante. Jesús dijo claramente que árbol que no da fruto será lanzado al fuego que nunca se apaga. Y el fin del mundo ocurre en un momento contundente. Permítame explicar esta parte más, porque es clave que yo explique. No solo es el juicio final. Cuando Jesús termina de juzgar al mundo, esto es importante, a cada persona, ha concluido con el juicio a todas las personas, aparece algo en el cielo, un cielo nuevo y una tierra nueva. Esto es importante entenderlo. Mire lo que pasa en el fin del mundo. Esto es importante, por favor, quiero que me comprenda. La Biblia dice algo impresionante. En el libro de Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 5 en adelante. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios el cielo y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. Hablando del diluvio, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Ahora mire esto. Pero los cielos y la tierra que ahora existen, ahora ¿dónde estamos? Están reservados por la misma palabra de Dios, guardados para el fuego, en el día del juicio. Vea, textual, el día del juicio final. Aquí Pedro corrobora, fin del mundo es el mismo día del juicio final, y de la perdición de los hombres impíos. Aclaro, en el día del juicio final nadie se salvará,
ninguno de los llamados a juicio se salva, toditos al lago de fuego. Al único que reciben a lo único que van es a recibir sentencia al lago de fuego. No se salva ninguno. Toditos los que llegan al juicio final saben que van al lago de fuego, sin remedio. Ninguno se va a salvar ahí. Los que tenían que salvarse se salvan en este tiempo de predicación y en el tiempo del milenio, pero no, escúcheme, no en el juicio final. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años como un día. Y el Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza. Verso 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, y mire esto, en el cual los cielos pasarán, escuche esta palabra, con grande estruendo. ¿Qué quiere decir eso? Habrá una mega, ultra, archi, hiper explosión. Terrible explosión en la Vía Láctea, en todo nuestro vecindario. Reventará, el sol va a explotar, van a explotar los planetas y obviamente la Tierra. Y los elementos ardiendo serán desechos. La palabra elemento en el griego es átomo, o sea, lo más pequeñito. Hasta eso va a desaparecer. Y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. O sea que esto va a ser una explosión contundente. Ahora, mire, ciertamente el planeta Tierra es como una bomba gigantesca. Escuche, de 8.000 millas, 12.800 kilómetros de diámetro tiene la Tierra, 12.800 kilómetros de diámetro tiene la Tierra, y 5.000 millas de circunferencia, o sea, 40.000 kilómetros. Esto es incontundente. ¿Se imagina cómo será esto? Si los volcanes al erupcionar provocan tanta desgracia, ¿cómo será cuando el planeta mismo reviente y se parta a pedazos? La Biblia dice textualmente, en lo cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos o átomos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos cielos nuevos, tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Desaparecerá. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios, la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Bueno, mis amados hermanos, que Dios les bendiga. Ha sido un verdadero privilegio compartir con ustedes. Muchas gracias. Dios les guarde. Amén. Fundador del Ministerio Evangelístico Internacional Kedushá, Santidad, presenta Jerusalén y la Tierra Prometida, el plan de Dios para Israel y el fin de los tiempos en Historia del Futuro. אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח. אני מאמין באמונה שלמה